La historia de América Latina ha estado llena de trauma, resistencia y el intento de mejorar la vida de su gente. Lamentablemente, con demasiada frecuencia, la región ha estado plagada de inestabilidad política y la desigualdad ocasionada por el proceso de colonización persiste 200 años después de que la mayoría de los países obtuvieran la independencia. Para ver por qué, acompáñenme por este breve recorrido a través de la historia de América Latina. Los primeros habitantes de lo que ahora llamamos Latinoamérica eran nómadas que cruzaron el estrecho de Bering y fueron poblando el continente hace unos 15.000 años hasta llegar a Chile, donde los primeros indicios datan de hace 12.500 años. En los siguientes milenios, estas personas se dividieron en diferentes culturas a lo largo del continente, unos sedentarios y más jerárquicamente complejos, incluyendo Teotihuacán, los olmecas, zapotecas y aztecas en México, y Nazca, Tiwanaku, Chavín y los incas en Perú. Otros nómadas o seminómadas en Centroamérica, Colombia y el resto de Sudamérica, incluyendo los chibchas, tupinambás, mapuches y muchos otros más. La construcción de América Latina como tal, sin embargo, comienza con la llegada de los europeos al continente, Colón al Caribe en 1492 y Álvarez Cabral a Brasil en 1500. Colón y los españoles inmediatamente se propusieron a explotar los recursos de las nuevas tierras, esclavizando a la población indígena. Y para 1520 no solo controlaban la mayor parte del Caribe, sino que los pueblos originarios como los taínos y caribes ya estaban al borde del exterminio gracias a las enfermedades europeas y el maltrato español que diezmó su número. Los portugueses, por otro lado, estaban más concentrados en las riquezas de África y el Lejano Oriente, por lo que al principio estaban menos interesados en controlar el territorio americano o en esclavizar a los indígenas con quienes se habían topado. Aún así, encontraron útil una madera preciosa llamado palo Brasil, y cuando las incursiones de otros europeos comenzaron a amenazar lo que consideraban valiosa propiedad comercial, comenzaron a colonizarlo. Inicialmente se trataba de empresas privadas, pero como la mayoría fracasó, la corona finalmente las reorganizó entre un gobierno del norte y del sur, sentando las semillas tanto para el federalismo como para las divisiones regionales en el Brasil actual. Sin embargo, a diferencia de las españolas, estas colonias siempre permanecerían centradas en el Atlántico, aunque los bandeirantes, esclavizadores y exploradores brasileños, expandieron la autoridad de los portugueses hacia el oeste y terminaron agregando cientos de millas a los reclamos de la corona portuguesa. Estos fueron principalmente en el siglo XVIII, e incluso entonces los lugares más importantes como los de las ciudades mineras de Minas Gerais estaban solo a unos 450 kilómetros de la costa. En cambio, dos de las partes más importantes del Imperio Español se encontraban en lo alto de los valles montañosos, en Potosí y en Ciudad de México. Esto se debió a que entre las décadas de 1520 y 1540, los españoles se encontraron con los dos imperios más poderosos del continente, los aztecas y los incas, quienes tenían sus capitales lejos de la costa, y los europeos no solo pudieron conquistarlos, sino también ubicarse como amos y señores sobre una estructura social ya existente. Estas conquistas se produjeron sorprendentemente rápido como resultado de tres importantes ventajas españolas. La primera y más importante fue la división entre las sociedades indígenas. Los aztecas tenían muchos enemigos entre aquellos a quienes habían obligado a pagarles tributo, en particular los tlaxcaltecas, un aliado fundamental para los españoles, mientras que los incas estaban en medio de una guerra civil entre dos aspirantes al trono inca, Huáscar y Atahualpa. La segunda ventaja crítica fueron las enfermedades que portaban los españoles, especialmente el sarampión y la viruela, para los cuales los pueblos indígenas no tenían inmunidad natural. Esto diezmó a la población indígena, incluidas las élites aztecas e incas. De hecho, la razón por la que los incas tuvieron una crisis de sucesión fue porque Huayna Capac, el anterior emperador inca, y su hijo habían muerto como resultado de contraer sarampión o viruela. La ventaja final para los españoles fue su capacidad tecnológica, especialmente el caballo, la escritura y los mosquetes. Esto fue crucial ya que permitió a los españoles tener la habilidad de comunicarse con precisión y rapidez a través de grandes distancias, y tener un poder desproporcionado en relación con su número. Pero la conquista habría sido muy diferente e incluso inexistente sin las dos primeras ventajas, como de hecho fue el caso de la colonización europea en África y Asia. Tanto los españoles como los portugueses explotaron sus colonias para beneficiar a la madre patria, pero mientras la riqueza brasileña se basaba principalmente en productos agrícolas, como el azúcar, y dependía principalmente de la mano de obra africana esclavizada, los españoles se basaban mucho más en la minería de oro y plata, y las personas forzadas a trabajar eran indígenas, excepto en lugares donde la población original había sido aniquilada o era menos prevalente, como en el Caribe. Durante 300 años, los españoles y portugueses lucharon contra otras potencias europeas, aplastaron la resistencia de la población indígena y esclavizada y mantuvieron una sociedad cerrada y jerárquica, centralizada en el rey.
Y así como su proceso de colonización había comenzado aproximadamente al mismo tiempo, también encontrarían un final paralelo y por la misma causa subyacente. Esa causa fue la invasión de Napoleón a la península ibérica en 1808, donde depuso al rey español Fernando VII e impuso a su hermano como un nuevo monarca. Dado el carácter jerárquico de la sociedad española, cuya legitimidad dependía enteramente del rey, su destitución provocó un serio cuestionamiento que se extendió como la pólvora por todo el continente. Esta división fue particularmente evidente entre los peninsulares, los españoles nacidos en España, y los criollos, los españoles nacidos en América. A partir de 1809, en Ecuador y Bolivia, y luego en Colombia, Venezuela, Argentina y Chile, los criollos declararon autónomo su gobierno local y establecieron juntas para gobernar en nombre del rey. Los representantes de la corona en América, en su mayoría peninsulares, no estaban tan interesados en este desarrollo y trataron de aplastar los movimientos autónomos. Los realistas tuvieron éxito en Ecuador, Bolivia y Chile, pero sufrieron para lograr lo mismo en Venezuela y Argentina. De esa forma es como estos dos lugares darían origen a los ejércitos libertadores de América del Sur. Liderados por Simón Bolívar en Venezuela y José de San Martín en Argentina, convergerían en Guayaquil, Ecuador, en 1822, liberando países a su paso. México y Centroamérica seguirían un camino ligeramente diferente, con una insurgencia que comenzó con el sacerdote Miguel Hidalgo en 1810, seguida por Morelos en 1811, y que parecía perdida hasta que en 1821, eventos en España convencieron a la élite conservadora y Agustín de Iturbide, un ex soldado de los ejércitos realistas, que sería mejor declararse independientes. Centroamérica y la República Dominicana, que tendrían aún menos conflicto, harían lo propio ese mismo año. Los centroamericanos se unirían al imperio de Iturbide, mientras que los dominicanos tendrían una independencia efímera, ya que solo unos meses después los haitianos los anexarían a la República de Haití. Todavía habría varias batallas, como la de Ayacucho en 1824 y la expulsión de los españoles en Chiloé y el Alto Perú, pero para 1833 los españoles abandonaron por completo su intención de reconquistar sus viejos territorios. Cuba y Puerto Rico fue lo único que quedó del viejo imperio. Mientras tanto, si bien al principio Brasil parecía haber parecido destinado a evitar la independencia, ya que toda la monarquía salió huyendo de las tropas de Napoleón y terminó viviendo en Río de Janeiro, igualando a las tierras americanas en estatura con la metrópoli, al final también se independizó en 1822. Esto se debió a que en 1821 el rey João VI, al enfrentar el riesgo de perder su corona en Portugal, se vio obligado a regresar, y su hijo, don Pedro I, declaró la independencia de Brasil después de que Portugal intentara restaurar a Brasil a su estatus colonial, una situación intolerable para el príncipe. Aunque esto dio paso a una guerra de independencia, esta fue mucho menos violenta que la de sus homólogos españoles y facilitó mantener todo el imperio portugués como un solo país. No así en el caso de la América Española, que pronto se desintegró. Al principio, los triunfantes criollos españoles intentaron seguir las líneas de los antiguos virreinatos españoles. Incluso Simón Bolívar habló de una confederación que contendría a toda la América Española. Pero este plan fracasó en medio de enormes limitaciones geográficas y falta de consenso político. Así, el Virreinato de la Plata se convirtió en los actuales Argentina, Uruguay y Paraguay, el Virreinato del Perú se convirtió en Perú, Bolivia y Chile, el Virreinato de Granada, que incluso logró mantener una confederación entre 1819 y 1831, finalmente se fragmentó en Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. Y el Virreinato de Nueva España vieron primero la separación de Centroamérica en una sola república y luego esta división a su vez se convirtió en los actuales Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Es este momento clave el que explica por qué América Latina comenzó a divergir económicamente de Estados Unidos y Canadá. Esto es evidente cuando se considera este gráfico. Las dos regiones comenzaron en circunstancias similares, pero el siglo XIX fue un siglo perdido para Latinoamérica, y aunque comienza a crecer nuevamente en el XX, para entonces ya está muy atrasado. La causa del rezago es que los desacuerdos políticos condujeron no solo a una fragmentación que resultó en países más pequeños y débiles, sino también a guerras civiles que crearon una inestabilidad política masiva que dominó la región durante la mayor parte del siglo XIX. Irónicamente, el peor de los casos terminó siendo el principal proyecto de Bolívar, Colombia, que sufriría violencia hasta bien entrado el siglo XX. Las dos vertientes políticas principales se dividieron aproximadamente en dos campos opuestos entre liberales y conservadores. Las preguntas en disputa eran si los países deberían ser federales o unitarios, el papel que debía desempeñar la Iglesia Católica y cuánto poder debían tener los presidentes.
En términos generales, los liberales tendían a preferir los países federales y seculares, mientras que los conservadores favorecían los unitarios y católicos. Las preferencias de poder presidencial, por otra parte, dependían en gran medida de quién estaba en el poder en ese momento y difieren enormemente en el tiempo y el espacio. Durante este periodo, el problema de la inestabilidad generalmente solo se resolvió mediante la aparición de caudillos, hombres fuertes carismáticos que dominaban los países a través de la lealtad personal más que a las instituciones. Los ejemplos clásicos incluyen a Juan Manuel de Rosas en Argentina, Antonio López de Santa Anna en México, Gaspar Rodríguez de Francia en Paraguay y José Antonio Páez en Venezuela. No es casualidad que las excepciones a este patrón general, Chile y Costa Rica, serían los países que terminarían siendo las democracias más ricas y estables de la región. Mientras tanto, Brasil también sufrió insurgencias y repúblicas secesionistas durante las primeras décadas de independencia, y a pesar de que logró mantenerse intacto, esta dinámica también creó su propia versión de caudillos. Estos fueron llamados coronéis, los hombres fuertes locales que acabarían siendo centrales en el clientelismo que se desarrollaría tras el fin de la monarquía en 1889. Mientras tanto, gran parte de este conflicto político se llevó a cabo entre la élite, aunque los indígenas y afrodescendientes lucharon y murieron en las diversas guerras y ocasionalmente fueron caudillos, como en el caso de Rafael Carrera en Guatemala o Porfirio Díaz en México. Estos no fueron conflictos masivos que intentaron movilizar a grandes sectores de la población, y por lo tanto los victoriosos no se preocuparon mucho por proporcionar bienes públicos o mejorar la desigualdad que había dominado la región desde la era colonial. Así, aunque a finales del siglo XIX, en su mayor parte los liberales dominaban toda la región y gobernaban ya sea a través de dictadores, como en el caso de Guatemala, Nicaragua, México y Venezuela, o más comúnmente de oligarquías, como en el caso de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador o Perú, los esfuerzos para integrar a las masas fueron limitados y en su mayor parte dependieron casi por completo del crecimiento impulsado por las exportaciones, a menudo en industrias intensivas en mano de obra que beneficiaban principalmente a la élite, como la minería en Bolivia y Chile, la ganadería en Argentina y Uruguay y café y banano en Centroamérica. Cuba, que tenía una economía desproporcionalmente basada en la producción de azúcar, comenzó una guerra de independencia contra España que alcanzó una vez que Estados Unidos se involucró y despachó a las fuerzas europeas en 1898, pero a costo de una constante intervención americana en los asuntos cubanos. Sin embargo, las demandas reprimidas no podían ignorarse para siempre, y en el siglo XX estas pasaron a primer plano de diversas formas. Hubo revoluciones e intentos de revolución, como la Revolución Mexicana de 1910, una explosión social desde abajo que dio forma directa a la política mexicana durante los siguientes 80 años, o la fallida Revolución Radical Argentina de 1905, que aunque fracasada, allanó el camino para el sufragio universal masculino bajo la Ley Sáenz Peña de 1912. También hubo huelgas generales masivas y organización laboral en la década de los 20 que se aceleraron después de la Gran Depresión. La forma en que se incorporaron estas demandas a la política de los distintos países, ya sea que se integraran a través de leyes o de diferentes tipos de partidos políticos, determinaría no solo el futuro de los movimientos obreros, sino también el futuro tipo de régimen político. Por supuesto, en muchos lugares, estos fueron brutalmente reprimidos, como fue el caso de 1932 en El Salvador, donde un levantamiento indígena que exigía mejores salarios y condiciones laborales fue aplastado por el ejército salvadoreño. El suceso, conocido como La Matanza, se saldó con la muerte de entre 10.000 y 40.000 personas. Otros casos incluyen Guayaquil en 1922, donde una huelga general terminó con la masacre de al menos 300 personas. Además, la masacre bananera de 1928 en Colombia, donde el gobierno mató a cientos y tal vez incluso miles de trabajadores de las plantaciones bananeras que estaban en huelga demandando mejores condiciones, entre muchos otros ejemplos en todo el continente. Aún así, la crisis de la Gran Depresión y la posterior recuperación durante las décadas de 1940 y 1950 hicieron que muchos países de América Latina se convirtieran en democracias. Estas tuvieron fallas y todo tipo de problemas, pero tuvieron elecciones libres y justas y al menos un mínimo de libertad de expresión en Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala, Ecuador y Uruguay. Otros eran regímenes híbridos, corporativistas, como México y Argentina bajo Perón, pero aún tenían nivel de respuesta a las demandas de los trabajadores. América Latina podría haber seguido así un camino de democratización más profundo, incorporando a los países que todavía eran dictaduras durante este periodo, como República Dominicana bajo Trujillo,
Nicaragua bajo los Somoza, El Salvador con su dictadura militar o Perú con sus fuerzas armadas siempre al acecho en segundo plano. Sin embargo, después de 1948 hubo una nueva variable importante que cambió esta dinámica por completo: la rivalidad de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Durante este periodo, la principal política exterior de Estados Unidos, que fue priorizada sobre todas las demás, fue detener la expansión del comunismo. Desafortunadamente para América Latina, esto significó que la mayoría de los esfuerzos para tratar de abordar la desigualdad o proporcionar bienes sociales públicos se volvieron inmediatamente sospechosos en los ojos estadounidenses y por lo tanto, desde mediados de los años 50 hasta los 80, Estados Unidos intervino activamente en América Latina. Actuó directamente para derribar democracias como las de Guatemala en 1954 y Chile en 1976. Apoyó regímenes militares que derribaron democracias en nombre de detener el comunismo, como Brasil en 1964, Bolivia bajo Banzer en 1971 y Argentina durante los 70s. O renovaron su compromiso con las dictaduras en El Salvador, Nicaragua, Paraguay, etc. El único lugar donde fracasó, la invasión de Bahía de Cochinos en 1961 en Cuba, se convirtió en una inspiración para los antiimperialistas de todo el mundo. Por lo tanto, durante la mayor parte de este periodo, solo sobrevivieron un puñado de democracias: Colombia y Venezuela, a través de un acuerdo de poder compartido, donde las partes acordaban incluir en el gobierno a aquellos que perdían. También estaba Costa Rica, que siguió siendo la excepción a la regla en Centroamérica. Quienes se opusieran a las distintas dictaduras o fueran percibidos como una amenaza podían esperar represión, tortura o muerte. Lo mismo podría decirse de cualquier persona apolítica que pudiera ayudar al primer grupo o que se encontrara en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero para el resto de la población, este periodo no fue tan terrible como pudiera parecer, porque América Latina creció económicamente y por lo tanto el nivel de vida de la persona promedio mejoró básicamente en todas partes, excepto en aquellos lugares donde reinaban guerras civiles, como en América Central. Una gran razón para el crecimiento fue una estrategia llamada industrialización por sustitución de importaciones, un proceso mediante el cual los gobiernos crearon industrias locales imponiendo aranceles a las importaciones. Esto, sumado a un desarrollismo que apuntaba a construir proyectos masivos de infraestructura, creó empleos y dio legitimidad a las dictaduras. La modernidad había llegado a América Latina y para muchos eso era suficiente. Desafortunadamente, este modelo era completamente insostenible. En efecto, este modelo es un impuesto que la gente paga por el privilegio de comprar bienes fabricados en su propio país. Y mientras la gente siga comprando y el Estado siga reinvirtiendo para hacer la industria más eficiente, puede funcionar. Pero una vez que los mercados estén saturados, el gobierno debe gastar cada vez más para apuntalar la industria local. Varios países hicieron precisamente eso, Argentina, México y Brasil en particular. Pero una vez que estalló la crisis del petróleo y América Latina no pudo pedir prestado más para mantener el modelo ni pagar su deuda cuando los ingresos tributarios colapsaron, la región entró en una agitación económica masiva. La crisis de la deuda la llamaron, y fue brutal. Llegó con el colapso de empresas, quiebras bancarias e hiperinflación. Por malo que fuera, también significó que el único pilar de apoyo que tenían las dictaduras se evaporó. Una por una, las democracias comenzaron a regresar en toda la región, aunque los detalles diferían. En Argentina, por ejemplo, además de la crisis económica, la otra causa fue la derrota a manos de los británicos cuando los militares intentaron recuperar las Islas Malvinas. En 1997, la única no democracia que quedaba en el continente era Cuba. También ayudó que la Guerra Fría terminara y detener el comunismo ya no fuera el único objetivo de la política exterior estadounidense, por lo que Estados Unidos dejó de financiar a los contras en Nicaragua y de apoyar a las dictaduras de derecha en la región. Con la democracia también llegó el neoliberalismo, un modelo económico que adoptó la privatización y el libre comercio y se deshizo de las regulaciones proteccionistas. En su apogeo, a finales de los 90, América Latina se unió con entusiasmo a bloques de libre comercio, el TLC de América del Norte para México y el Mercosur para Sudamérica. El problema fue que a pesar que el neoliberalismo finalmente logró que la economía volviera a crecer y se superó la crisis de la deuda, el costo fue enorme. La privatización significó un desempleo masivo y repentino. El libre comercio significó opciones para los consumidores, pero también toneladas de empresas que no podían competir y terminarían quebrando, mientras que la falta de subsidios significó que una gran parte del costo del crecimiento económico fuera pagado por los más pobres de la región. Esto, sumado a la desilusión con la democracia en general, produjo una reacción inmediata, como los disturbios del Caracazo en 1989 en Venezuela. En otros lugares, la agitación social tardaría más, ya que decisiones que al principio parecían razonables, como la vinculación del peso argentino al dólar,
defendida por Carlos Menem, terminaron causando enormes problemas cuando el país se vio obligado a devaluar en 2001 y millones perdieron sus ahorros en el llamado escándalo del corralito. El neoliberalismo acabó generando muchos detractores y el continente giró hacia la izquierda, lo que los observadores bautizaron como marea rosa. Algunos eran de tendencia más radical, como Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia o Rafael Correa en Ecuador. Otros tenían retórica radical más que política, como Manuel Zelaya en Honduras. Algunos parecían ser bastante radicales, pero no una vez que estuvieron en el cargo, como Ollanta Humala en Perú. Y algunos eran más moderados, como Lula en Brasil, los Kirchner en Argentina, Michelle Bachelet en Chile y el Frente Amplio en Uruguay. También hubo casos en que los votantes eligieron candidatos para mantener a raya la marea rosa, Álvaro Uribe en Colombia. Estos regímenes de izquierda, en particular Correa y Chávez, pudieron seguir siendo populares gracias al auge de las materias primas en la década de 2010 y la demanda global de productos latinoamericanos, especialmente de China. Una vez que la demanda empezó a bajar, también lo hizo el apoyo a la marea rosa. Hoy en día, de los más radicales, solo Ortega en Nicaragua y los chavistas en Venezuela siguen en el cargo, habiendo utilizado ambos medios antidemocráticos para permanecer en el poder. El ciclo de las materias primas vino a la baja después del 2015, lo que ocasionó serios problemas económicos en la región. Esto, aunado a los problemas de seguridad y desigualdad, animaron a los votantes a dar un cambio de timón en sus líderes, escogiendo a políticos poco tradicionales, como en Guatemala con Jimmy Morales, en El Salvador con Nayib Bukele y en Brasil con Jair Bolsonaro, o como voto de castigo a regímenes anteriores, como López Obrador en México, Luis Abinader en la República Dominicana y Petro en Colombia. El único partido que mantuvo su hegemonía durante este periodo fue el Partido Colorado en Paraguay, donde las alternativas se dan más dentro del partido que en las elecciones generales. Hoy los problemas de América Latina son muchos. La delincuencia en los últimos años se ha disparado, especialmente en Venezuela, México y Ecuador. Mientras tanto, la desigualdad persiste, ya que la pirámide social heredada de la época colonial no ha cambiado mucho. América Latina hace un trabajo bastante malo a la hora de educar a sus ciudadanos, lo que a su vez significa que no puede producir suficientes empleos de buena calidad para que la gente pueda salir de la pobreza, ni genera suficientes ingresos para mejorar la capacidad del Estado. COVID exacerbó ambos problemas. Y así, Latinoamérica está llena de democracias débiles, con serios problemas de corrupción, con algunas funcionando un poco mejor que otras, como Uruguay y Costa Rica, y algunas que ni siquiera alcanzan ese estatus como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Como sea, la región tiene enormes desafíos y un camino muy largo por delante para resolverlos.